Dale clic con ya, gracias, gracias, gracias. Para iniciar con un ejemplo, les coloqué una imagen de un portero chileno. Este portero es un equipo de la Universidad de Chile. El año pasado sufrió una desventura. Al iniciar el partido, apenas a los 5 minutos, lanzaron unas bombas que ocasionaron mucho ruido de manera aguda. El portero lo comentó de esta manera: sentí los oídos muy tapados, no escuchaba nada. Cuando me sentaron, seguía escuchando muy lejano. Tenía la sensación de que mi oído no estaba bien. Cuando me entran al camerín, seguía con el sonido de cuando se siente un ruido fuerte. Esta persona sufrió un traumatismo agudo acústico. Se recuperó afortunadamente y pues continuó jugando. Como una definición, tomé palabras del poblano. Entonces podemos definir al trauma acústico agudo como una exposición súbita y aguda al ruido de alta intensidad que produce efectos dañinos a las estructuras del oído, generando alteraciones que en determinados casos pueden ser reversibles o irreversibles. Atañéndonos a las profesiones más relacionadas, vamos a tener en general armeros, militares, mineros, técnicos en explosivos, personal de centros de diversión diversa, por ejemplo, personas que trabajan en antros o que trabajan en lugares donde se manejan volúmenes muy fuertes. El día de ayer les comentaba a mis compañeros hace ratito, fui a una fiesta infantil y estaba el show de payasos. Por curiosidad me puse ahí a checar con el sonómetro y estaban a 95 decibeles. Entonces, pues sí es la exposición que podemos tener en diferentes momentos y lugares. Menciono esto porque además de las profesiones, es necesario también pensar que las personas, dentro de su propio desarrollo personal, en cuanto a sus aficiones o gustos, pueden llegar a tener también exposición al ruido de forma recreativa. Por ejemplo, alguna persona que le guste cazar, o en mi caso, yo toco batería, entonces también el estar expuesto a mucho ruido, pues también pues va a causar alteraciones. En cuanto a la fisiopatología, vamos a empezar mencionando que son los sonidos inestables. Dentro de estos vamos a tener a los transitorios y aquellos que son por transición. En cuanto a los ruidos transitorios, vamos a ver que son los producidos por impulsos o impactos, con un incremento repentino de la presión sonora, con igual descenso abrupto, con una duración que no excede de 0.5 segundos. En este tiempo en el que nos encontramos, también va a haber muchos cohetes. Por eso es que quise poner ahí el ejemplo de la pirotecnia. Hay mucho tipo de pirotecnia. Yo soy de Estado de México. Hay un lugar que se llama Tultepec, donde se hacen mucho de estos artefactos e incluso llevan a muchos accidentes. Además de las alteraciones propias de las que hacemos mención en este momento, también ha habido incendios y ha habido, pues, desafortunadamente, pérdida de vidas. Entonces, es un ruido que va a ser abrupto, que va a incrementar de forma repentina y que no va a exceder de 0.5 segundos. Y el ejemplo, pues ahí un cohete, un famoso cohete. El otro tipo de ruido inestable o de sonido inestable, disculpe, sería por transición. Es un incremento repentino de la presión sonora, pero que se mantiene con un valor constante por un tiempo breve, aproximadamente más de 0.6 segundos, no mayor a algunos minutos, y seguido por un descenso rápido. El ejemplo que nos pone en el poblano es el de una máquina de vapor. Aquí en este tren es el que pasa por acá por Veracruz. Entonces por eso decidí colocarlo, porque los que estamos por esta zona, pues hemos escuchado ya que efectivamente sí se escucha ese ruido del tren. El daño auditivo va a suceder cuando el incremento de la presión supera los límites de resistencia anatómica y fisiológica, que por lo general sabemos que son más de 80 decibeles en el nivel de presión acústica, NPA, y cuando hay un daño en el órgano de Corti. Este puede sufrir alteraciones transitorias por ascensos o descensos del umbral mínimo de audición.
lo que produce un fenómeno que se conoce como perturbación temporal del umbral. Una persona que se exponga a un ruido puede tener cierto nivel de tolerancia. Mientras no sobrepase estos niveles superiores, puede ser reversible. Esta perturbación temporal del umbral es reversible. Incluso las personas pueden estar expuestas a un nivel auditivo mínimo, dice Gil Carcedo, que aproximadamente son 10 decibeles por donde se empieza el nivel auditivo, y si se expone a una persona a unos 25, 30, 40 decibeles durante un tiempo prolongado, una hora tal vez, y se vuelve a revisar el punto en el que inicia el umbral auditivo, se puede observar que ya no inicia en 10, va a iniciar en 25. Es decir, hay cierta tolerancia que se puede llegar a presentar. Esto, claro, en tanto no haya una lesión de las células ciliadas internas externas del órgano de Corti. Si hay una lesión que cause que estas células ya se dañen, pues desafortunadamente el daño será irreversible. Aquí vemos el órgano de Corti. Ya nuestro compañero en la clase pasada ya nos explicó de una manera bastante buena el hecho de cómo es que se da toda esta situación, ya que en cierto sentido, dicen algunos autores, el traumatismo crónico es una suma de traumatismos agudos, viéndolo de alguna perspectiva. En cuanto a los daños que se pueden llegar a presentar, podemos tener una ruptura de la membrana timpánica, podemos incluso llegar a tener luxaciones o fracturas de la cadena osicular, destrucción total o parcial de la membrana basilar o de la membrana de Reisner, o incluso destruir estructuras celulares del órgano de Corti. Aquí en la parte superior vemos una membrana timpánica que que tiene una ruptura, y también en la parte inferior vamos a ver cómo está esta parte de acá. Es una luxación incudoestapedial. Es una imagen en tomografía, y vamos a ver cómo en la flecha que tiene la flecha blanca, vamos a ver que es la falta de contacto entre la apófisis lenticular del yunque y la cabeza del estribo. Aquí pues observamos esta luxación. En cuanto a las complicaciones, podemos presentar otitis media supurada, puede haber hipoacusia de diferentes grados e incluso llegar a una sordera, o una otitis media adhesiva crónica irreversible. En la imagen superior vemos la otitis media supurada, y en la imagen inferior vemos la otitis media adhesiva. El cuadro clínico puede ser variable, pero en general se comenta que hay otalgia. Se dice que puede ser unilateral, pero en realidad pues puede ser ya sea unilateral o bilateral. El máximo de dolor generalmente coincide con la ruptura de la membrana timpánica. Si hay un dolor tan extremo que llegue a esta ruptura, habrá también otorragia. Se pueden presentar acúfenos, generalmente pues es un evento agudo, magnitud variable y duración proporcional a la magnitud del sonido. Va a haber una perturbación temporal o permanente del umbral auditivo. Puede haber incluso vértigo durante la estimulación sonora intensa, aunque rara vez se prolonga por horas o por días. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver que lo más importante es la presentación de la clínica y el interrogatorio, porque la persona nos va a referir que estuvo expuesta a esa fuente de ruido intenso. Y como mencionamos hace un momento, pues puede haber la otalgia, puede presentarse la otorrea, puede presentarse los acúfenos. Entonces es un tanto florido en ese sentido el cuadro que se presenta. Y pues una exploración física armada. Vamos a hacer una otoscopía directa para pues verificar cómo se encuentra la membrana timpánica y si es posible observar la cadena osicular. En el poblano se menciona acerca de las características de este tipo de hipoacusia en específico, que es generada por el trauma acústico agudo.
se nos dice ahí que es de predominio unilateral, que puede tener lesión en el oído medio y o lesión coclear. Es irreversible si es que existe una lesión en el órgano de Corti. Si no hay una lesión como tal, existe la posibilidad de que se pueda hacer reversible. Se detiene si se suspende la exposición al ruido y se obtiene una curva tonal unilateral, generalmente con desplazamiento en los 4000 Hz. Es importante pues hacer mención de que es una forma en la que nosotros podemos también ayudar a las personas a pues mitigar la cuestión, disminuyendo la exposición que van a tener al ruido. Mi compañero en la clase anterior de trauma acústico crónico también mencionaba cómo en muchas ocasiones pues la evaluación que vamos a tener en un primer momento en la audiometría pues va a estar con cierta alteración dependiendo de todo el factor de ruido al que se haya presentado una persona. Por eso es que en muchos lados comentan y decían que pues es un día mínimo sin exposición a ruido para poder tomar una audiometría. No solo lo quería rescatar porque es un punto muy interesante e importante, ¿no? Pero pues obviamente en este tipo de situaciones pues vamos a realizar el estudio. Y en el poblano maneja esta clasificación, la clasificación de hipoacusia por ruido. Maneja 3 grados. El primer grado es un desplazamiento del umbral auditivo en 4000 Hz, sin rebasar necesariamente límites de audición normal. Y vemos aquí la imagen de la audiometría tonal. Aquí observamos el descenso en los 4000 y que recupera a partir de una audición normal. El segundo grado, lo anterior, y que se encuentre afectada la respuesta en otra frecuencia. Generalmente vemos acá afectado también la de 8000, 4000 y 8000. Y la de tercer grado, cuando afecta una tercera frecuencia, la de 2000 Hz, aunque en ocasiones se llegan a afectar más de 3 frecuencias. Vemos aquí cómo partimos a partir de 20 decibeles y ya tenemos estas frecuencias afectadas. No solamente 8000, sino 4000 y también 2000. Y pues bueno, para finalizar, es importante hacer mención que lo más importante que tenemos, como comentábamos la vez pasada, es la prevención. Es el analizar aquellas fuentes de ruido a las que estamos expuestos que nos pueden llegar a perturbar, porque como les decía al principio, yo ayer al estar analizando la situación en la que me encontraba, pues me di cuenta de que pues tenía ya exposición de 95 decibeles. Les decía que estaba en una fiesta infantil, entonces pues de repente los gritos y las cosas que se hacen y todo, subía a 100, 102 decibeles. Entonces, digo, muchas veces no nos hacemos conscientes de los riesgos en los que nos encontramos. En un primer momento, como el primer respondiente, pues deberíamos de ver por nuestra propia seguridad auditiva. Como decía la doctora en la clase pasada, con los traumatólogos, que les dio su equipo de protección personal y les explicó para que tengan cuidado. Entonces, bueno, es importante primero hacer prevención en nosotros mismos y después también, pues a donde quiera que nos encontremos, cambiar la visión y ayudar a la prevención. En el aspecto ya obviamente laboral, pues vamos a ver las condiciones específicas de un centro de trabajo, identificar las fuentes de ruido, verificar dónde es donde se puede encontrar mayor alteración y establecer acciones correctivas y un programa de protección auditiva. Doctora. Sí, adelante. Ya hasta ahí me quedé, doctora, porque la vez pasada pues prácticamente se habló la mayoría. Bueno, ok. Bueno, ¿qué caracteriza el trauma acústico agudo? La primera instancia es que es un sonido abrupto y es una duración corta. Como mencionaba en el principio, los sonidos se podrían tener como los sonidos inestables, como de transición y transitorios. Entonces, aquellos que son transitorios son de menos de 0.5 segundos y son muy altos. Van a superar los 80 decibeles de nivel de presión acústica.
Entonces es un ruido bastante fuerte en primera instancia. Y el otro tipo de ruido por transición va a ser, aunque mayor a 0.6 segundos, pero regularmente no pasa de minutos y va a tener un descenso también rápido. Entonces, desde mi perspectiva, considero que esa sería la principal diferencia. ¿Qué otra característica tiene el trauma acústico agudo? Es muy importante también hacer mención de la reversibilidad. Como les comentaba hace rato, la cuestión la perturbación temporal del umbral. El órgano de Corti puede tener alteraciones transitorias, pero si no es una alteración lo suficientemente fuerte como para matar alguna célula, por decirlo de alguna manera coloquial, la persona puede recuperarse, puede tener una audición normal, que por eso fue que les puse el ejemplo de este portero. Me llamó mucho la atención porque él sufrió el trauma acústico agudo, menciona su experiencia, pero se recuperó a totalidad. Afortunadamente no tuvo lesión, se reincorporó a jugar y pudo continuar con su labor. Bueno, ¿qué otra característica puede presentar? Disculpe, doctora, la dejé de escuchar. Estancias que no lo vemos con el trauma acústico crónico? ¿Me podría repetir Dame un segundo. Sí. Sí, permítame tantito. Ahorita me Sí, vuelvo a doctora. conectar, permíteme. Ok. Gracias, permíteme. Pues que aquí se me activó una alarma y me están llamando. Permíteme tantito. El trauma acústico crónico, dependiendo las circunstancias, ¿cómo puede ser específicamente cuando ya hay un daño auditivo para el trauma acústico agudo en relación al crónico? El crónico es bilateral en la mayoría de los casos, si no es que en todos, y en el agudo entonces es, o puede llegar a ser, Puede llegar a ser unilateral, parte, doctora. Puede llegar a ser unilateral. ¿Perdón? Les mencionaba en una diapositiva que dentro de lo que se conoce o lo que caracteriza es que es de predominio unilateral. Exactamente, eso es a lo que quería, lo que quería reiterar, que el trauma acústico agudo, la mayoría de las veces es unilateral. Entonces, aquí es una condición, si no es tanto patognomónica, porque hay traumas acústicos agudos bilaterales más cercano al evento. Entonces, ponme 2 ejemplos, doctor, de un trauma acústico agudo, de situaciones que puedan provocar un trauma acústico agudo. La primera es un tiroteo entre policías. Es decir, que un policía tenga que utilizar su arma ante una situación de riesgo con a lo mejor algún delincuente. Al desfundar el arma, pues no se va a preocupar por tener tapones y puede activarla y pues eso va a generar un trauma acústico. Ese podría ser un primer ejemplo. Otro ejemplo podría ser con un cohete o pirotecnia, que a lo mejor una persona va por la calle, otra persona sin tener cuidado lanza alguna pirotecnia, esta explota y la persona estando cerca pues recibe la onda sonora. Desde el punto de vista
laboral, ¿qué ejemplos podrías Ok, disculpe, doctora. El primero, en cuanto al decirme? policía, sí es totalmente laboral. Y otros dos ejemplos podría ser la explosión de una caldera, de una persona que está laborando en algún ingenio. Y otro ejemplo, Digo, igual en el entorno independientemente del policía y de la persona que está eh, encendiendo los cohetes, algo eh, Disculpe, doctora, es que ya no la escuché. ¿Me podría repetir, por favor? Sí, doctora, Sí, sí doctor. escucho. Sí, doctora. Ay, una disculpa, me quedé sin señal. Ah, sí, doctora, sí la escuchamos ya. Ok, entonces, lo que yo trato de decir que hay varias ocupaciones que pueden provocar este daño auditivo. Quisiera que ustedes me dijeran un poco más. Ya tenemos dos ocupaciones: los policías en situaciones o en siniestros donde tienen que usar el arma y no traen protección auditiva en ese momento. No es como sus prácticas de tiro donde sí pueden usarlas. Las personas que trabajan con la pirotecnia están expuestas a eso. Es una, es una enfermedad profesional, lamentablemente, sobre todo expuestos a este tipo de incidentes o siniestros. ¿Qué otras? A ver, Edson, dime una ocupación en el que se pueda tener la posibilidad de un trauma acústico agudo. Los demás vayan preparándolos porque también les voy a preguntar. Sí. Buenas tardes, doctora. Dentro de otras ocupaciones en que puede ocasionar es, por ejemplo, en trabajadores de las minas, ya que ellos también trabajan con dinamita y pues por las mismas detonaciones y en dado caso hay una, digamos, no hay una buena
prevención por parte del trabajador o una ocupación o un uso adecuado del equipo de protección personal, pues puede causarle un trauma acústico agudo. Ok, muy bien. Las detonaciones de las minas o de las dinamitas, sobre todo, ¿no? Este tipo de materiales explosivos. Yasser, este futbolista que comentas como ejemplo, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Chocó con alguien más o fue por la caída? Ay, espérate, no, ya me perdí. Voy. ¿Alguien podría abrir su micro, por favor? ¿Ya? Ah, doctora, disculpe, es que me hice bolas aquí con la pantalla compartida. Pero lo que les comentaba es que quería poner otra vez la presentación, pero ya no supe cómo ponerle. Lo que les comenté al principio es que el portero inició su partido de manera normal. Él estaba en la portería, pero como hay mucha gente que va al partido y hacen las famosas barras, o sea, son como porros o gente que son, les gusta causar problemas, le aventaron unas bombas de ruido ahí cerca de donde estaba el portero. Entonces las avientan y explotaron. Entonces el portero cayó y perdió por unos segundos la audición. Por eso es que les puse, me llamó la atención y les puse la narración de cómo él vivió el trauma acústico agudo en ese momento. Así es, muy bien. Y lo más seguro es que allí fue bilateral. Exactamente. Muy bien, doctor, gracias. A ver, continuamos. Fabiola Caballero Hernández, dime un ejemplo de ocupación laboral que pueda tener la probabilidad o la exposición a un trauma acústico agudo. Trabajadores de la construcción. ¿Qué digo? Bueno, Dime, ¿de qué manera? O sea, más específica. ¿Sí? probablemente al ocupar un rotomartillo. Que no tenga igual la protección auditiva necesaria, a lo mejor un trabajador joven, inexperto, que empieza a ocupar rotomartillo sin su equipo de protección personal y pues le pueda generar alguna exposición. Ok. ¿Qué hacen con el rotomartillo? Romper concreto o terrenos de cemento. Es un ruido constante. Okay. Y no sería más. Ajá. No sé. Sí, es que se congeló también usted, Te dejé de doctora, ya no escuchar. lo escuché. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué hace el rotomartillo? ¿Corta paredes? Ok, ¿qué más? Usualmente lo ocupan para romper pisos de concreto. Ajá. Y no sería más probable que pudiera provocarle un trauma acústico crónico que uno Probablemente, agudo. Pero entonces, ¿cuál es el mecanismo del ejemplo? Ahí ya no entendí o te dejé de oír. bueno, como ¿Cómo cualquier otra, puede provocar el uso de un rotomartillo un trauma acústico agudo? probablemente alguien que esté trabajando muy cerca de él, o sea, que no tenga la experiencia de ocupar el Ajá. rotomartillo y se tenga que estar, no sé, agachando o viendo y tenga la exposición constante del rotomartillo cerca de su oído. Pues sería más probable un trauma acústico crónico. Acuérdate lo que caracteriza el trauma acústico agudo, la intensidad y el tipo de ruido. En este caso, tu ejemplo es más para un trauma acústico crónico. Hola. A ver, Fernando Medina.
Que no sé. Adelante, dame tu ejemplo. Hola, doctora, buenas tardes. También podría Buenas ser tardes. un ejemplo los trabajadores que son operadores de líneas telefónicas. Yo platicaba con alguno de ellos y me comentaban que en los teléfonos a veces lo tienen pegado a lo que es el oído, el auricular a la oreja y no saben, cuando hay pausas telefónicas, no saben cuándo va a venir el tono. O por mismos desperfectos de la línea, de repente llegan tonos muy fuertes que les pueden causar este trauma acústico agudo. Ok, ¿cómo se le llaman a esas pausas o a esos tonos? Desde el punto de vista técnico médico, ¿cómo se le llaman a esos incidentes? ¿Sería el ruido inestable, doctora? No. ¿Quién sabe cómo se le llama a ese tipo de ruido que pasa precisamente en la parte de la cuestión telefónica, a esos incidentes? Tu ejemplo es muy bueno, pero ¿cómo se les llama a esos sonidos o a esos tonos? ¿Quién sabe? Sí, es Blas auricular, doctora. No. ¿Cómo estás? Salúdame. ¿Qué tal? ¿Ya fuiste por eso? ¿Por qué? ¿La comida? Se llaman, ya se los puse allí, shunts acústicos. Son precisamente ese tipo de sonidos súbitos en esas circunstancias y pueden llegar a ser tan altos y son muy, muy, muy agudos que pueden ocasionar un trauma acústico agudo. Muy bien. Frida López Méndez, dame tu ejemplo. Hola doctora, buenas tardes. Ajá. Pues yo estaba pensando en choferes que manejan los ferrocarriles, pero ya pues conociendo un poco como el tiempo de exposición, creo que va relacionado más a un trauma acústico crónico. Bueno, okay. Ajá. ¿Cuál sería el mecanismo? Yo platicaba con un chofer de ferrocarril, pero menciona que cuando está en la cabina, o sea, se supone que sí es como hermética porque no logra escuchar cuando emiten el sonido. Menciona que cada 500 metros antes de llegar a un crucero deben, pues, sonar, ¿no? El tren, el ferrocarril. Y pues es un sonido bastante alto. Yo le preguntaba si utilizaba tapones auditivos y él me comentó que sí, pero que en la mayoría de veces no los lleva puestos porque la cabina es totalmente como cerrada, pero también he visto que hay algunos donde la cabina sí va abierta. ¿Qué otro mecanismo sucede en el ferrocarril? ¿El uso de qué y para qué explosivos? ¿Quién sabe? ¿El uso de qué? Que de hecho, cuando los han ¿Puede calificado... repetir la pregunta, doctora? Es que se entrecortó un poco. Ajá, ¿qué tipo de explosivos usan en los ferrocarriles? Que de hecho ustedes lo ponen cuando cuando envían a un paciente para calificación. ¿Qué tipo de sonidos usan? ¿Qué tipos de explosivos usan? Chicos, cuando hacen la historia clínica, ustedes lo han escuchado, que hablan los ferrocarrileros. ¿Cómo se llaman? ¿Los qué?
Los petardos. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí lo han escuchado? Hola. Hola, doctora. No, en la profesión de ferrocarrileros, la verdad es que yo nunca he escuchado que comenten algo de uso de petardos. A ver, ¿quién sí? Los petardos, chicos. ¿Qué pasó? Yo sí, doctora. Cuando están estacionando o cuando van a estacionar la entrada de un ferrocarril, es lo que indica que va llegando o cómo se debe ir estacionando. Así es. Así es. Entonces, el uso de petardos muchas veces, cuando es muy súbito, puede llegar a ocasionar un trauma acústico agudo. Y cuando es continuo y constante y este tipo de trabajadores usan su protección auditiva, es tan intenso que les puede ocasionar un trauma acústico crónico. Bueno, ¿quién sigue? Juan David, dame tu ejemplo. Buenas tardes, doctora. Perdón, es que mi computadora falla donde estoy y Fernando es mi vecino. Yo estaba pensando en el ejemplo de los pilotos de automovilismo que están expuestos a los decibeles tanto el motor y aparte llevan auriculares, también como mencionaba Fernando, para comunicarse con el equipo. Y muchas veces los motores explotan o hay ruidos imprevistos en la maquinaria que los exponen, a pesar del ruido al que ya están expuestos, que superan por ahí de los 130 decibeles, a un ruido incluso mayor cuando hay algún desperfecto en la maquinaria, que por lo general son explosiones del mismo motor y de la combustión. Ok, muy bien. A ver, Juan Prieto. Y Nayeli. Hola, doctora. Hola. Mire, justamente mi compañera Nayeli y yo estamos haciendo exámenes médicos en una empresa de autotransportes de carga. Y hoy entrevistamos a un trabajador de taller de laminación y pintura. Y al explorarlo, pues tenemos ahí como que la duda porque el conducto auditivo estaba un poquito edematoso, pero dudamos de la integridad de la membrana timpánica. Interrogándolo, él nos comentaba que desde hace 4 días sintió disminución de la audición en ese oído, es el oído izquierdo, y preguntándole sobre sus actividades, él nos comenta que pues el taller de laminación es lo que se llama coloquialmente como talacha, y es golpear láminas de los tractocamiones, y dice que es muy común que tenga compañeros que estén trabajando justo al lado, golpeando estas láminas o estos estructuras de acero, y que el ruido pues es un ruido rápido y muy intenso. Entonces, en ese trabajador en particular, que justamente vimos, nosotros sospechamos a lo mejor que pudiese haber sufrido precisamente de un trauma acústico agudo. Le preguntábamos acerca del equipo de protección personal y nos decía que pues sí se lo otorgaban, pero que él no se lo, bueno, ni él ni sus compañeros se lo ponían porque ya estaban muy acostumbrados a estarse gritando, o sea, cuando estaban como haciendo esos procesos, entonces que pues no lo utilizaban. Aquí hay algo bien importante. Si el paciente tiene edematizado el conducto auditivo externo, pues entonces por eso también no escucha bien. Y lo más probable es que debe estar cursando con una otitis externa, que también al edematizarse el conducto disminuye la audición, disminuye la percepción. Entonces acá hay que revisarlo, hay que hacer un estudio audiológico. No considero que sean para traumas acústicos agudos, pero sí para trauma acústico crónico. Volviendo a lo mismo, al mecanismo de lesión, no es tan... Sí es intenso y sí es agudo, pero acuérdense que la velocidad y el tiempo es una de las características más importantes para velocidad, la intensidad y el tiempo del ruido. Bueno, a ver, Julio, dame tu ejemplo.
Sí, doctora, yo estaba pensando a lo mejor en un cabo de aguas. Un cabo de aguas son los que son los encargados del área de calderas de los ingenios, en los cuales están expuestos también a los que son las liberaciones de presiones por parte de las válvulas. Entonces nos daría un incremento sonoro abrupto y nos daría un trauma acústico agudo. Ok, muy bien. A ver, Lisbeth. Buenas tardes, doctora. Considero que quizá también los que se encargan del mantenimiento de las aeronaves podrían sufrir algún trauma acústico por los ruidos que presentan estas naves al encenderse o al probarlas. ¿Y qué caracteriza y cómo podría provocarle un trauma acústico agudo? Pues que el sonido sea repentino, o sea que no sea como esperado y le puede generar un trauma acústico agudo. Y sí, esas aeronaves pueden provocar o sea, Bueno, creo que sería más crónico que agudo. ¿Y ellos en dónde están? ¿En qué posición están? No tengo experiencia con eso, pero pues se me ocurrió que podría ser una de las profesiones, los mecánicos de aeronaves. Pero cuando están allí no los encienden, o a lo mejor sí para corregir y repararlos, pero pues finalmente es la misma intensidad, es el mismo ruido. Bueno, a ver, ¿quién es MZ? Buenas tardes, doctora. Soy Mónica Zuliani. Yo pensaba que los bomberos podrían tener riesgo, tanto por la sirena, obviamente, que ocupan, como porque obviamente cuando tienen que apagar algún incendio, pues se presentan explosiones, ya sea de tanques de gas o pues propias explosiones de lo que se esté generando durante el incendio. Ese es un buen ejemplo, exactamente. ¿Cómo el gas podría ocasionar un trauma acústico agudo? Pues por la detonación cuando los tanques de gas explotan y pues hacen la onda expansiva. Ok. ¿Qué otro? Las ondas expansivas, ¿qué otras situaciones pueden caracterizarlas? ¿Qué pasa con las ondas expansivas? Expláyate, porque esto es de la competencia de ustedes. ¿Cómo lo causa? ¿Lo podría repetir, doctor? Sí, ¿cómo causa el trauma acústico una onda expansiva? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué la caracteriza? Bueno, en este caso, pues podría, pues sí, empujar, por decir, el tímpano y causar lo que mencionaba el compañero en la exposición, alguna luxación de los huesecillos o las fracturas de los huesecillos. Ok. En sí, esto es muy, muy importante y finalmente a esto es uno de los ejemplos en los que quería yo llegar. Permítanme. Este es uno de los casos más frecuentes que ustedes se van a enfrentar. Y ya con esto vamos a concluir. Los trabajadores que están en las refinerías, los trabajadores que están en las talachas que ustedes llamaron, los que están en las vulcanizadoras, las trabajadoras que están en las dulcerías y que inflan pelotas. Estas son de las ocupaciones más probables de sufrir trauma acústico agudo.
En mi experiencia es la ocupación donde más frecuentemente hemos visto pacientes con este tipo de lesiones. Las ondas expansivas, pues el mecanismo es que alcanzan desde que se origina la explosión, tiene un alcance hacia donde esté de varios metros o incluso probablemente hasta 1 kilómetro. No lo sé con exactitud, pero tiene un largo alcance en donde puede, aunque el paciente esté un poco lejos o el trabajador esté un poco lejos, lo va a alcanzar y puede provocar algo que se llama incluso un barotrauma. Aumenta la presión. La presión es un ruido muy tan intenso, puede ser mixto, puede ser implosivo, puede ser explosivo y puede ocasionar por la intensidad no solamente un daño a nivel de oído interno, sino puede provocar un daño extenso hacia todo el laberinto, tanto el anterior como el posterior. Y no solamente por un daño a nivel celular, sino por un daño también puede ocasionar algo que se llama un barotrauma. Puede aumentar la presión del oído medio y de allí afectar las estructuras del oído interno como un rompimiento de la estría vascularis, porque aumenta tanto la presión del oído medio, puede llegar a ejercer una presión negativa, muy negativa del oído medio, y de allí pasa ese cambio de presión al oído interno. Es un desastre lo que provocan las explosiones. Entonces, cuando ustedes vean tristemente alguna noticia de que ya explotó la refinería tal, ya explotó acá esta refinería, lo primero que debe venir a la mente es que esos trabajadores nos van a llegar. Tarde o temprano nos van a llegar con su daño auditivo. Puede ser unilateral, dependiendo del sitio donde estaba y qué oído es el que estaba más expuesto, o puede ser bilateral. Y lamentablemente también puede llegar a provocar quemaduras hacia oído externo. En la última explosión que hubo en Pajaritos, me parece, o allí en Coatzacoalcos, aquí los tuvimos en la UMAE, en la unidad de quemados, en donde no solamente se afectó oído medio y oído interno, sino también oído externo por las quemaduras. Hicieron bridas, hicieron edema. Entonces fueron pacientes muy afectados, un grupo como de 4 trabajadores, y los que lograron sobrevivir. Pero ustedes no minimicen, por ejemplo, los trabajadores de las vulcanizadoras están súper expuestos, no solamente a trauma acústico crónico, sino también al agudo por ese mecanismo. Y tan sencillo como las trabajadoras de las dulcerías, las que manejan los gases para los globos, esos de helio, o que inflan pelotas, también pueden llegar a tener un trauma acústico agudo, de los más complejos. El grado puede ser desde 1º, 2º, 3er grado. Bueno, entonces, creo que aquí vamos a concluir. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Doctores. No, doctora. Yasser, doctor Yasser. Todo bien, doctora.
Muchas gracias. ¿Algún comentario? ¿No? No, todo bien, doctora. Bueno, a ver, doctores, quiero que sean más comunicativos conmigo. ¿Qué pasó con los médicos de Córdoba? Me comentó su doctora que ya era la última clase, que ya concluyen. Díganme, por favor, infórmenme para estar enterada. No me quedó muy clara esta parte. Doctora, disculpe, es que estaba un poquito mal aquí. Sí, desafortunadamente nos vamos todos de vacaciones y por las cuestiones de las clases acá y las rotaciones se nos dificulta mucho, doctora. Bueno, yo le comenté que faltaban 7 temas y que faltan 6 o 7 y que falta también incluso la evaluación. Pero bueno, creo que no, no se llega a un acuerdo porque pues igual por sus tiempos, yo considero que esto ya depende de quien los esté coordinando y de ustedes omitir los temas. Entonces, y finalmente, sobre todo porque pues ya son R2, ya van a ser R3 y bueno, pues para mí sí es importante que ustedes en su preparación lleven este conocimiento. Y si a eso le agregamos la ausencia en las rotaciones, pues entonces en este sentido, pues yo considero que sí va a haber un tanto de eficiencia en el sentido audiológico y es de lo que más vemos, ¿no? Porque pues todavía falta todo el programa de protección auditiva, falta las hipoacusias por traumatismos, faltan creo, otros temas que ahorita ya no vienen a mi mente, las otitis medias, los barotraumas, la clasificación, los estudios de gabinete que finalmente pues allí ya a grandes rasgos los hemos visto. Entonces, pero bueno, ¿los médicos de Orizaba van a salir de vacaciones? ¿A partir de cuándo? Nosotros salimos a partir del 2 de enero, doctora, los R3 del 2 al 16 de enero. R1 y R2 ya salieron de vacaciones. Ellos ya regresaron. Ah, ok. Entonces, en las 2 últimas semanas de diciembre no van a estar de vacaciones. O en las 3 que faltan. No, ahorita no hay nadie ya de vacaciones, doctora. Ah, bueno, ok. Avísenme, por favor, para que yo también esté enterada. Ustedes sí van a continuar, van a terminar el temario, el programa. Sí, doctora. Ok. Sí, pero a mí la doctora Liz no me ha dicho nada. Bueno, entonces el próximo tema que sería, me parece que siguen las hipoacusias postraumáticas. ¿Sí es así, Nayeli? ¿Me ayudas? Sí, doctora, es el siguiente tema. Ok. Entonces, retomamos con los médicos, con los médicos de Orizaba, ¿no? Sí, Nayeli. Pues sí, doctora, si ya no va a haber nadie más. Sí, doctora. Ajá, ajá. Ok, entonces, bueno, muy bien. De la lista que ustedes tienen o que tenemos, ¿quién continuaría, Nayeli? Porque, o ya todos pasaron. R3 sí, ¿verdad? Sí, R3 ya todos pasamos. R2. Fernando, no sé si faltas tú. Si me puedes apoyar nada más con eso, Fer.
Sí, falta que yo dé tema, doctora, si quiere. Nada más faltarías tú de R2. Sí, Ok, entonces te toca ese tema, doctor, para el próximo lunes. enterado, doctora, yo lo doy. Bueno, entonces igual la bibliografía Gil Carcedo y algunos artículos médicos como del 2010 a la fecha. Enterado, doctora, Sale. yo hago el tema. No hay cuidado. Bueno, sale pues, entonces, pues gracias a los médicos de Córdoba, fue un gusto conocerlos y pues quedo a sus órdenes en lo que pueda ser de apoyo en algún momento. Muy Doctora, bien, muchísimas gracias. Yacer, de nada. Hasta luego, que tengan buena tarde. Hasta luego, Hasta luego, doctora. Hasta Buena luego. tarde.